Muy buenas noches ya. Mi nombre es Marcos Tovar. Nosotros somos un grupo de estudiantes que actualmente estamos estudiando en la Universidad Nacional Abierta de Distancia la asignatura de Psicología Social. Para esta actividad seré el coordinador, de cierta forma como para guiar el encuentro virtual, ¿no? Y voy a proceder a presentar a cada uno de mis compañeros. Tenemos a la compañera Claudia Buitrago, a la compañera Jennifer Liliana Rangel, a Jonathan Ángel Rivera y al compañero Edwin Lugo. Este encuentro estará dividido en tres fases principales. La primera será la fase de discusión, donde cada uno de ellos debe o debía apoderarse de una de las tres lecturas propuestas por el docente y realizar una intervención sobre su entendimiento de la misma. La siguiente fase, la segunda, será una fase de preguntas, donde cada uno de ellos, o sea, es como que se le hará un cuestionamiento sobre la lectura que eligió. Y la tercera fase es donde yo, el coordinador, procederé a hacer una síntesis general de toda la actividad como tal. Entonces, sin nada más que añadir, procederé a darle la palabra a mi compañero Jonathan, que nos hablará de la primera lectura. Entonces, estamos contigo. Bueno, entonces, Ignacio Martín Barros negó la psicología que sea una ciencia al margen de la filosofía gracias a los nuevos descubrimientos científicos que contradecían las antiguas creencias, provocó cambios en todas sus formas como formas existenciales del humano moderno, contemporáneo, valores y creencias como lo son un proceso paralelo y simultáneo y objetividad científica, y era interpretado como un orden establecido atendió como contexto social y búsqueda del orden en esa designura, que es la felicidad moral y moderna se tiene que someter necesariamente a una base religiosa, al interés progresivo con conocimiento al problema que para él la realidad era definida a su vez y adecuada a nuestro pensamiento y la realidad de funcionamiento del conocimiento, dando lugar a las ciencias empíricas del espíritu. Negó la psicología sea una ciencia destinada a conocer patrones de conducta atemporales y universales, compartidos por toda la especie humana. En vez de eso, de este hábito con el conocimiento es comprender el modelo en que el contexto y los individuos se incluyen. Y sin embargo, el contexto no es simplemente un espacio compartido por varios individuos a la vez, ya que en todos los aspectos viviremos el mismo contexto. Para este psicólogo, el contexto incluye también el momento histórico en el que se vive, así como la cátedra a la que se pertenece en un momento determinado, concebía la psicología como una disciplina cercana a la historia. Listo, muchísimas gracias, compañero, por esa intervención. Ahora le voy a proceder a dar la palabra a mi compañera Claudia, que nos hablará sobre el segundo texto. Gracias. La psicología social en América Latina. Mientras en Europa y Norteamérica la psicología social latinoamericana, la cual no había logrado despejar como un saber autónomo y por motivos que van desde la falta de recursos a la inestabilidad política, y tenía otro tipo de crisis. En la búsqueda de la teoría psicosocial latinoamericana que detuviera la dominación epistemológica de los modelos y las teorías totalizantes exportados en su mayoría por Estados Unidos, hizo que la psicología social latinoamericana no sufriera los efectos de la crisis del primer mundo, quizás por una ausencia de estructuras académicas consolidadas por un contexto social de valores de comunidad obtenidos por la doctrina católica mezcladas con unas sociedades tradicionales. Quizás porque no tuvieron que ir a la guerra por ser latinoamericanos, por hablar castellano, porque la problemática aplicada tiene más impacto social que los países desarrollados, o quizás porque la ciencia de estos países todavía tienen la razón de ser. Quizás por el contexto de la comunidad es todavía solidario, intersecutivo, intersubjetivo, mientras que en otras sociedades el capitalismo, la ideología protestante, los valores sociales rinden culto a la subjetividad, al individualismo, quizás porque muchos teóricos tuvieron que salir corriendo para que no los mataran, para que no acabaran con sus vidas. Todo esto se define la psicología social latinoamericana como una tendencia distinta occidental a las crisis que fueron tan evidentes en
otros países. En 1989, la crisis abrió una brecha que permitió a los psicólogos sociales latinoamericanos plantearse en proyectos alternativos en la disciplina, entre los cuales resaltamos los trabajos de Marixa Montero, Venezuela, López y Serrano en Puerto Rico, Martín Barú en Salvador, Silva Lai en Brasil, y los cuales algunos siguen construyendo la teoría desde la realidad. Gracias. Listo, muchísimas gracias, compañera Claudia. Entonces, finalmente procederé a darle la palabra a los dos compañeros, Jennifer y Edwin, que nos hablarán del tercer texto. Bueno, buenas noches. Voy a abordar el tema del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana de los autores Bocanegra, Pardo, Prieto y Neira. Pienso que quizás es uno de los tres componentes más cercanos a nosotros, puesto que se trata directamente de la población colombiana, en donde podemos observar que este estudio se tomó en cuenta en un contexto en el que actualmente vivimos. Se aborda la realidad de una investigación frente al actuar del psicólogo social, dando una contribución a la comunidad colombiana, en donde la psicología colombiana se encuentra relacionada con la historia y con una construcción de conocimiento donde actualmente atraviesa una interacción de la sociedad y su cultura, y esta se ve enmarcada con sus tradiciones, sus problemáticas, y pues esto para generar una transformación contextual. También en las lecturas se enmarca una diferencia en nuestra cultura por el comportamiento psicosocial, pues diferente a otras culturas, pues las personas acá tratan de desarraigarse, crean como una propia cultura y un enfoque a lo que afecta a nuestra ciudadanía, como lo es la violencia, la pobreza, la marginación, con conflictos que hace que nosotros seamos distintos. También eh, muestra en la lectura una parte hacia los programas universitarios y los planteamientos curriculares de las universidades, donde se evidencia como una crisis de identidad entre la psicología y la psicología social, entre la psicología comunitaria, porque pues no, lo que se evidencia es que no está claro el rol en lo que vivimos. En la lectura hay como una crisis de identidad, sin embargo, pues todas comparten y todas influyen en pro a la comunidad, en brindar como un apoyo para las personas, pero puede también identificarse en esos entornos y en los contextos que se logra como buscar esas herramientas para sobrevivir. ¿Y por qué lo digo? Porque se muestra como esa complejidad que, digamos, viven las personas que están en directo, en el contacto con las personas que hablan y que son realmente víctimas de violencia, de abusos, y que no pueden llegar pues como con teorías superficiales cuando se trata de traumas muy profundos. Y en el rol pues del psicólogo social, pues para nosotros cobra una gran relevancia pues poder manejar, darle manejo a este tema. Y pues algo que yo quiero como resaltar de esta lectura, y es que nos permite entender que como futuros psicólogos somos agentes importantes en el marco de la mejora y la transformación social. Muy buenas noches, complementando lo mencionado por mi compañera que pues es muy acertado, podemos ver que en esta lectura no solo se desengrana lo que debe ser ese papel del psicólogo social en Colombia y de acuerdo pues a lo que vivimos en la actualidad, sino que tal cual como ella lo manifiesta, vemos una crisis que se da debido a varios factores. Em, Quizás nosotros no tenemos esa filosofía tomada de parte de los primeros conocedores de la misma. Sin embargo, podemos saber que tenemos una realidad social totalmente distinta a lo que fueron los pilares en la psicología social
que surgieron en Estados Unidos, en Europa. Nosotros nos acoplamos a una realidad social totalmente diferente. Y de allí se deriva pues esta crisis en donde podemos ver inicialmente que se expresan allí en esta lectura algunos antecedentes históricos que marcan la memoria de la población, asimismo pues una realidad social con diferentes falencias, con diferentes necesidades, no solo de una intervención psicológica, sino de como tal del Estado. Eh, y en este cúmulo de falencias, pues encontramos por parte del psicólogo social esas falencias metodológicas, investigativas, prácticas, en donde quizás nos falta dar un poco más, dar un paso más adelante. ¿Por qué? Justamente pues por todas estas necesidades y esa realidad social que se ve fracturada y por esa memoria histórica que se ve golpeada por parte de la sociedad colombiana. En ese orden de ideas eh, se relacionó esta investigación cuantitativa y se describen diferentes experiencias metodológicas y prácticas de psicólogos sociales experimentados en donde quizás ellos mismos se ven frustrados. Y de allí quisiera citar un apartado en donde menciona que uno de estos psicólogos sociales salió de un contexto con la incursión paramilitar que llega a Medellín en el año 2001, muy desgastada, muy cansada de la psicología y decepcionada de la clínica y de la psicología también, porque pues no alcanzaba a dar respuesta a una problemática social tan abrumadora como la de final de los 90 en Medellín, y me fui por el ámbito de las humanidades. Esto nos deja ver que por parte de el mismo sector profesional hay una preocupación, ¿sí? En donde quizás nosotros debemos ampliar ese conocimiento, en donde la psicología social debe nutrirse de otras ciencias, en donde debemos complementar esos conocimientos, no basados en los tradicionales, sino empezar a incorporar nuevos paradigmas que se ajusten a la realidad social colombiana. Listo, muchísimas gracias, compañero Edwin, y a todos los demás por haber hecho estas intervenciones. La verdad es que me parecieron muy acertadas, la mayoría de ellas, todas. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la fase de las preguntas, en la cual voy a cada uno de ustedes hacerle un cuestionamiento en relación a la lectura que eligió. Entonces, el primero sería el compañero Jonathan, que pasaría a respondernos. ¿Cree usted que el surgimiento de la psicología social tuvo alguna influencia política? Buenas noches. Tres son los factores políticos que hicieron posible la creación de la psicología social. Primero, la creencia en que la relacionalidad científica podía aplicarse a los objetos sociales, así como la creencia de que la sociedad podía ser gobernada mediante decisiones humanas, iniciaron la creencia del conocimiento social. Segundo, el nacimiento del Estado moderno, parlamentario y de la democracia que se legitimaban con la opinión pública hizo necesario el estudio de esta. Tercero, la generación de la economía de mercado hizo necesaria la psicología social para conocer las necesidades, crear necesidades y conquistar las preferencias de los consumidores. Estos aspectos políticos sociales no fueron tomados en cuenta por los primeros psicólogos sociales. Listo, muchísimas gracias, compañero. La siguiente pregunta sería para la compañera Claudia. En este caso, en referencia al segundo texto, el cual sería, ¿cuál cree que es el papel más importante para el psicólogo social? El papel más importante para el psicólogo social es trabajar facilitándole a las personas de las comunidades, grupos, ayudándolos a mejorar sus capacidades y talentos para que puedan superar su realidad social y puedan orientarse mejor frente a las diferentes problemáticas y encontrar soluciones que sean adecuadas a sus necesidades. De ahí la intervenciones diferentes, por ejemplo, étnicas, eh, culturales, históricas. Entonces nos toca abordarla siempre desde esto hasta política. Entonces, nada, esa es la respuesta. Listo, muchísimas gracias, compañera, muy acertada. La siguiente sería para la compañera Jenny. En este caso,
em, ¿cómo describe la psicología social en Latinoamérica, en América Latina? Bueno, dando continuidad con la pregunta, se basa más que todo en la construcción y en la crisis que atravesó la psicología social. Y hay unos puntos fundamentales que debemos tener en cuenta, como es el origen que vamos a tener como psicólogos sociales y que primero se evidencia la resistencia de la psicología social latinoamericana con relación a la teoría estadounidense. Claramente su perspectiva fue diferente y la psicología latinoamericana ejerció esa resistencia buscando autenticidad en su camino de conocimiento y asimismo pues nos habla de la iniciación académica de la psicología social en América Latina y cómo fue su inclinación tanto como en el comportamiento y la entidad social. Listo, muchísimas gracias, compañero Jennifer. Y pasaríamos a la última pregunta, que en este caso sería para el compañero Edwin, el cual sería, de acuerdo al contexto colombiano, ¿en qué acciones se debe fundamentar el quehacer del psicólogo social? Ok, bueno, este quehacer del psicólogo social, creo que la misma lectura, pues, una vez realizada, nos deja un análisis reflexivo de la misma y nos da dicha respuesta. Entonces, de manera interpretativa, yo puedo deducir que ese papel del psicólogo social juega un papel fundamental y acarrea una gran responsabilidad para este profesional, en donde se debe abastecer por dos frentes. Uno es el conocimiento teórico, académico, en donde justamente pues tengamos claro todo ese papel que nosotros debemos cumplir, pero en donde, como decía previamente, apliquemos una interdisciplinariedad del conocimiento, integrando diferentes perspectivas, nuevos saberes, articulando y enriqueciendo esas herramientas metodológicas que puedan servir para impactar a la comunidad. Y en este sentido, pues nosotros podemos encontrar avances pues muy importantes, perspectivas eh, en la filosofía, en la sociología, en la psicología comunitaria, que nos pueden contribuir a esa labor social. Y por otro lado, pues ese conocimiento que aplica pues con respecto al contexto, justamente a esa sociedad, a esas necesidades. Entonces encontramos que debemos responder a esos cambios históricos que han tenido, a esos antecedentes que pues estas personas guardan en su memoria eh, y asimismo pues a esa actualidad, a esa contemporaneidad en la cual se encuentran, a las necesidades que les atañen y abordar todos los factores influyentes en las problemáticas sociales. Entonces podemos ver pues muchas poblaciones que eh, tienen una necesidad de un impacto no solo profesional por parte del ámbito de la psicología, sino por parte política, por parte estructural, económica. Entonces, pues nosotros debemos ser esos agentes de cambio, como dice la compañera, pues para realizar una verdadera transformación social que impacte y que pues de esta manera la sociedad se vea reflejada y asimismo la tome y de buena manera la interprete. Listo, compañero, muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Y entonces podemos proceder a la última fase, que sería hacer la fase de la síntesis, en la que el coordinador se encarga, ¿no? Entonces, este encuentro estuvo enfocado en cómo, como estudiantes, valga la redundancia, somos capaces de comprender textos bibliográficos y exponer nuestras ideas en relación a la psicología social, especialmente su evolución desde sus orígenes hasta la disciplina que estudiamos hoy en día. A lo largo del tiempo, o sea, fueron numerosos los autores que han influido en el desarrollo de esta disciplina, permitiéndonos entender como distintos contextos, ¿no? De este trabajo en particular, quiero destacar tres aspectos importantes que comprendimos a lo largo de las lecturas, que son en la primera lectura, la de constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento. Vimos cómo las ciencias sociales surgieron bajo la influencia de la ilustración y el empirismo lógico, con un enfoque mecanicista y científico. Este enfoque es, o sea, trataba el comportamiento humano como parte de un orden natural, ¿no? Pero luego fue desafiado al reconocer la influencia de factores políticos y sociales en la psicología social.
eh, como ya respondió el compañero Jonathan. En la segunda lectura, la psicología social en Latinoamérica, exploramos cómo esta disciplina se desarrolló de manera distinta en nuestra región, a diferencia de Europa y Norteamérica, donde hubo una crisis debido al agotamiento del enfoque mecanicista. En Latinoamérica, como explicaba la compañera Claudia, figuras como Martín Baró y Maritza Montero impulsaron una psicología social adaptada a las realidades locales, marcadas por la precariedad y la solidaridad comunitaria. Este enfoque distintivo se centra en la transformación social. Y en el tercer texto, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, se subraya como hoy en día el conocimiento no se valida solo por su verdad teórica, sino por su utilidad en contextos específicos. En Colombia, o sea, los psicólogos sociales deben ajustar sus metodologías a la problemática histórica, también a la económica, a la política del país, o sea, utilizando métodos cualitativos como autobiografías o grupos focales para analizar como profundamente las experiencias sociales, ¿no? Y al final, o sea, comprender todos estos puntos es esencial para nosotros como futuros profesionales de la salud mental, ya que nos ayuda a reconocer las teorías actuales que se suelen aplicar y ver cómo en la psicología social, ver como que estas no surgieron de la nada, como que sino que son fruto de décadas de evolución y debate. Esto a su vez como que fomenta una postura crítica ante las herramientas contemporáneas, permitiéndonos analizarlas y adaptarlas a diferentes contextos. Y finalmente, el enfoque práctico de la psicología social moderna como que destaca la importancia de la adaptación. También unos compañeros lo mencionaron ahí. Esto último, o sea, nosotros debemos ser capaces de aplicarlo. Independientemente de cuál sea la rama de la psicología en la cual nos o queramos especializar, ya que en la mayor o en la menor medida, el contexto siempre tendrá una parte vital que debe ser comprendida. Nosotros debemos ser flexibles y sensibles a las particularidades históricas, sociales y culturales de las poblaciones con las cuales trabajamos, ajustando nuestros enfoques a la realidad local en lugar de aplicar, o sea, para poder nosotros aplicar soluciones estandarizadas que se adecúen al caso que estamos viendo, o sea, que les sirvan. Como de explicar el compañero Edwin en su ejemplo, hay casos en los que el psicólogo no ha sido capaz de esto y realmente ha generado un impacto totalmente negativo al cual se quería como que llegar. Y, o sea, habiendo hecho esta síntesis, podemos yo creo que darle finalizado a esta reunión. Yo quería agradecerles a todos ustedes por sus intervenciones, por haber estado aquí y eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, compañeros. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.